pago impuestos. Son 3,41. Y sobre esto yo pago impuestos. Que era el 19%. Y si por favor me ayudan con este porcentaje, debería ser 14. Ah, no, ese es 3,42. que sabemos que el impuesto se paga. Y lo vimos. Ya si nosotros tenemos nuestra utilidad neta antes de impuestos, calculamos el impuesto a los valores positivos, si por alguna razón alguno de estos valores fuera negativo, que es posible, podemos tener un gasto puntual al año 3 por mantención, por ejemplo. Podría ser, y que nos dé negativo, ahí no calculamos el impuesto, solamente sobre la utilidad. Yo no puedo pagar impuestos si estoy perdiendo. Si no gané, no puedo pagar impuestos sobre mi utilidad. Entonces, por eso se evalúan año a año. Si nosotros restamos esto, debería darnos, ¿cuánto nos da? 14,58. Y los 90 que quedan acá como negativos. Estas son mis utilidades netas después de impuestos. Pero después nosotros sabemos que tenemos otro elemento que es el valor de rescate. Que es el valor de rescate que nosotros tenemos al año 4 de 60. Entonces nosotros acá vamos a tener un valor de rescate de 60. Como es una utilidad, uno asume, lo cual es correcto, que debe pagar impuestos estos 60.000. Pero nosotros tenemos que saber algo, de que nosotros estamos asociando esta utilidad, pero tenemos que relacionarlo con nuestro valor libre. ¿Por qué tenemos que relacionarlo con nuestro valor libre? Porque es el valor que en nuestro flujo le estamos dando al bien. Entonces, en base a eso, porque yo ya he pagado impuestos haciendo esa consideración, ¿cierto? Porque yo le he dicho al servicio, oye, mira, en realidad mi bien está valiendo tanto cada año, de manera implícita por la depreciación. Entonces, nuestro valor libre es el valor del bien, o el valor base, menos el año en el que se está por la depreciación. Entonces, considerando esta, si se fijan, el valor base que existe, el tiempo en el que estamos colocando arriba, 1, 2, 3, 4, y la depreciación la estamos colocando acá. Entonces, de manera implícita, nosotros le estamos diciendo al servicio cuánto cuesta o cuánto vale nuestro bien en los libros. Y eso es lo que a nosotros nos importa. Si nuestro valor libre igual a nuestro valor de rescate, estamos ok, y lo vendo nomás. Pero no siempre es así. Y esa es la diferencia que nosotros tenemos que ver. Nuestro valor libre
al año 4 va a ser el valor del bien, 90 menos, eso siempre la inversión, el año 4, el valor del bien, que generalmente puede coincidir con la inversión. Pero vimos un ejercicio en ayudantía en el que nuestra inversión inicial se componía de dos gastos y uno se depreciaba. Ese es el valor que va a dar. En este caso, lo que nosotros depreciamos es lo mismo que invertimos, pero puede no ser cero. No puede no ser siempre así. Entonces son los 4 por nuestra depreciación de 15. Que sería 15 por 4, 60, 90 menos 60, 30. Entonces, al servicio le dije que mi valor libro, o sea, lo que vale el bien, es 30. Le estoy diciendo, mira, vale 30. Y hasta aquí estamos bien. Pero después yo voy y lo vendo a 60. Ahí me dicen, no estamos bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El servicio me va a decir, oye, tú me estás diciendo que vale esto y lo vendí a esto. Tenéis que pagar impuestos por esta diferencia. Porque si me estás diciendo que vale esto y estás pagando impuestos considerando esto y vais y lo vendí a 60, pagan impuestos por la diferencia. ¿Qué esta diferencia? Evidentemente es 30. ¿Sí? Ok. El valor de rescate, ¿cómo se saca en caso de que no lo vean? Generalmente un valor que le dan. No, pero por ejemplo, fuera de eso. Una empresa, ¿cómo saca un valor de rescate? ¿O lo aproxima? Puede ser un valor de mercado. ¿Pero eso lo estima al principio de su proyecto o al final del proyecto? Ya, esa es una buena pregunta. Tenemos que ir considerando aquí dos cosas. Cuando nosotros estamos acá, estamos haciendo un supuesto. O sea, queremos ver si esto nos va a convenir o no hacerlo. Y en ese supuesto, esto es de forma tentativa. O sea, un aproximado que yo puedo determinar. Y ahí también vamos a ver otra cosa. Que se lo voy también a mencionar acá, que no sé si ya lo han visto en una cosa, pero si no lo van a ver, no sé si en esta clase o en la siguiente. Y es sobre estimaciones. Si yo veo, por ejemplo, es una buena pregunta, que el 2010 un bien valía esto, el 2015 valía esto, y el 2020 valía esto, yo puedo estimar y decir con fundamentos cuánto va a valer el 2030, por ejemplo, considerando esto. Por ejemplo, si veo que el comportamiento es así, también puedo estimarlo. Si veo que es así, también puedo estimarlo. Entonces, muchas veces estas son técnicas de estimación para poder determinar eso. Entonces, esto si es que nosotros estamos en la fase inicial, si es que nosotros estamos determinando cuánto va a ser nuestro valor de rescate, lo podemos determinar en la realidad de esta manera. Pero ese es un buen alcance, y es que al final del día estos son estimaciones. Ahora, en nuestro flujo, en nuestra contabilidad anual, por ejemplo, una vez ya se está ejecutando el proyecto, aquí van a ir valores verdaderos. O a lo mejor puede que al final no sean 60 y puede que sea 65, puede que sea 50, o puede ser que la cuestión lamentablemente se quemó, lo depreciaste hasta el año 3 y no hay valor de rescate, por ejemplo. Y eso va a depender. Pero en fase de estimaciones nosotros consideramos esto, que también se ve dentro del total. O sea, nosotros vamos a pagar impuestos sobre estos 30. ¿Cuál es
19% de 30, 5,7. Entonces, si nosotros le sacamos el impuesto a los 30, que serían estos 30 por 19%, es 5,7. Entonces acá, en adicionales, nosotros vamos a tener menos 5,7. ¿Sí? ¿Se entiende por qué son esos 5,7? Ahora la pregunta que se hace, ¿qué pasa si nuestro valor de rescate, no sé si está el ejercicio, no sé eso. Entonces, si nosotros calculamos acá, vaya para la suma, nosotros tenemos nuestro flujo de efectivo después de impuestos. ¿Sí? Menos 90. ¿Nos faltó algo? ¿Qué nos faltó? Sumar la depreciación. A ver, ¿puede pasar eso rápido? Que son estos 15. Entonces, nuestro flujo de efectivo después de impuestos, menos 90, 29,58, 29,58, 29,58, y el último sería 83,88. ¿No? Ahora, algo importante de ver acá es qué pasa con el acumulado, que les voy a también hacer una diferencia. Acumulado. Más 29,58, bueno, acá vamos a tener menos 90. Menos 90, estamos haciendo el acumulado. Menos 90 más 29,58 es menos 60,42. Menos 30,84. Menos 1,26. Y acá nos da 82,61.
del FEDI y del FEDI acumulado, nosotros podemos obtener dos datos interesantes, que serían dos preguntas que se les puede hacer que ustedes tendrían que abordar de manera distinta. Por una parte, ¿desde qué año empezamos a tener ganancias? Y la otra, ¿cuál es nuestro PIB? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo dijiste, Oscar? ¿Cuál es la diferencia entre el año en el que se empiezan a tener ganancias o utilidades versus el payback o periodo de retorno? ¿Ya? ¿Y el payback? Cuando se termina el ¿Cuál payback? El acumulado. Nosotros empezamos a ver ganancias desde el momento en el que nuestro FEDI se puede ver positivo. Entonces acá en el año 1 nosotros vemos que nuestro FEDI es positivo. Como nuestro FEDI es positivo, nosotros podemos decir desde que ese año tenemos utilidad. Ahora viene otra pregunta. ¿Cuál es nuestro payback, o también llamado periodo de retorno de la inversión? El periodo de retorno de la inversión se ve desde que nuestro flujo de efectivo después de impuestos acumulados se hace igual o mayor a cero. ¿Sí? ¿Qué es en este caso? Entonces, son cosas distintas, que les quede claro, son cosas distintas decir desde el año 1, empiezo a tener utilidades, que decir desde el año 4 o el año 4 recupero mi inversión de capital. Son dos conceptos distintos que tienen que tener claro. ¿Puedes repetir el segundo, por favor? ¿Cuál? ¿El del payback? Sí. El payback, también llamado periodo de retorno de la inversión, nos va a decir en qué año nosotros recuperamos la inversión, también conocido payback. Y este se va a obtener con el flujo de efectivo acumulado cuando este se haga mayor o igual que cero. Fíjense, si el FEDI acumulado en algún punto me da cero, ese es mi periodo de retorno de la inversión. Mayor o igual a cero. ¿Sí? En este caso particular y en el taller no se les pedía sacar el payback ni desde qué año empiezan a tener utilidades, pero es importante que lo sepan. ¿Sí? Y sobre este flujo nosotros calculamos el FED, perdón, el BAN. Y en este caso nos da un BAN de 55.588. 55.50 85. Todavía no tenemos mucho. Pero no tenemos mucho. Pero no tenemos Ok. ¿Puedes explicar de nuevo la diferencia entre el payback y el otro? El payback y periodo desde que empezamos a tener utilidades. Sí, y el otro, el del FEDI, ¿cómo se llama?
¿El FEDI y el FEDI acumulado? O sea que en el FEDI acumulado ve el payback, Sí. para ver si empezaba a ganar dinero. Y en el FEDI era para ver utilidades, ¿no es cierto? Ya, son dos cosas distintas. El FEDI tú puedes ver desde qué año empieza a tener utilidades. Año 1. Desde el año 1 empieza a tener utilidades. Bacán. O sea, quiere decir que el año 1 le está yendo bien al proyecto. Pero no porque le vaya bien al proyecto en el año 1 significa que yo ya recuperé mi inversión. Me puedo haber ido bacán el año 1, oye, el año 1 te fue bacán, pero tú decís, sí, pero aún no recupero la inversión. Y después podéis decir, oye, mira, el año 2 también me fue bien. Sí, bacán, pero aún no recupero la inversión. Y después el año 3 lo mismo, y después el año 4 dices, ah, sí, mira, me está yendo bien y además recuperé la inversión. Y esto se hace con el flujo de efectivo acumulado. Entonces son dos conceptos distintos. Que yo te diga, oye, ¿desde cuándo le está yendo bien a tu proyecto? ¿Desde cuándo empiezas a tener utilidades en tu proyecto? Tú me vas a decir, no, al proyecto le va bien desde el año 1. Desde el año 1 estoy teniendo utilidades. Ah, bacán. Y yo te digo, ¿y cuándo recuperáis tu inversión? Te voy a decir, ah, no, eso está para el año 4. Son dos conceptos distintos. Relacionados, porque uno es con el FEDI y el otro con el acumulado de ese valor, pero son dos conceptos distintos. No quiere decir que tener un FEDI lejano necesariamente sea una falla en el proyecto, que le esté yendo mal el proyecto, sino que son valores, ¿no? O sea, si yo quiero construir un edificio, no voy a tener la recuperación de mi inversión hasta 15 años después, seguramente. O hasta 10 años después, o hasta 5 años después que lo haga y lo venda. Y recién ahí voy a empezar a tener utilidades. De hecho, si se acuerdan de planificación de proyectos, en la parte inicial nosotros teníamos puro gasto. O sea, al final empezábamos a tener ventas. ¿Se acuerdan que los ingresos partían como muy bajos y después se hacían más? Porque en la primera parte era pura pérdida, puro gasto en la participación del proyecto. Y desde el año 5 empezábamos a vender. De hecho, nosotros también calculábamos van, ¿se acuerdan? No se acuerdan. Agarren esos apuntes cuando están y van a ver que sí calculamos van. Valor presente. Sí. Y de hecho ya les dije que esto lo van a ver el otro semestre. No me hicieron caso. El tiempo me dio la razón. Entonces ahora nos piden este mismo flujo para el caso B.